Oli, volví. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema bastante interesante que son los tipos de personajes. A ver, llora. Hay dos tipos de personajes que son como básicos, que es el personaje simple y el personaje complejo. Los personajes simples se utilizan para las comedias, las farsas, y los personajes complejos como para realismo y tal. Digo a veces porque la neta es que no siempre. La diferencia entre estos dos es que el personaje simple es un personaje que hace lo que dice que va a hacer. En cambio, el personaje complejo es un personaje que dice que va a hacer algo, pero hace lo contrario. El personaje simple tiene ideas y objetivos definidos que no cambian. Logra su objetivo directamente, ¿saben? Sin encontrar como demasiadas subidas y bajadas en el trayecto de la trama. El personaje complejo, en cambio, es un personaje que puede tener ideas definidas, tiene un objetivo definido, pero que sin embargo estas ideas van cambiando a través de la trama. El personaje va evolucionando, va cambiando de ideas para poder llegar a su objetivo. Y otra cosa, antes de llegar al objetivo principal, más allá de si lo logra o no lo logra, se cruza con otros objetivos durante la trama que lo hacen desviarse un poco de su camino, va hacia otros lados, va hacia otros lados, va hacia otros lados, y cuando llega a su objetivo no es el mismo personaje que al principio. Los personajes tipo. Claramente gay, no soy como otras chicas. Coño, Mickey, Daddy Issues, Betty la Fea, carnita asada y soy gordo, esa es mi única gracia. Los personajes tipo o estereotipos, arquetipos, son precisamente eso. Algo que todos al ver esa persona lo relacionen directamente con cierto tipo de comportamientos, cierto tipo de, no sé, clase social, cierto tipo de hablar. Los personajes tipo usualmente se utilizan en las comedias o en las farsas. Hay que entender que los arquetipos son necesarias para poder enriquecer la trama y lo que sucede. Ahora, está bien hacer la crítica porque entonces podemos señalar cuándo está bien aplicado y cuándo definitivamente no está bien aplicado, cuándo un arquetipo puede ser positivo para ayudar a identificar la problemática o la crítica de ese personaje o para simplemente hacer más rico el personaje, y cuándo ese tipo de clichés o de arquetipos pueden volverse racistas. Usualmente hay unos que son muy identificables, como por ejemplo el típico rubio malo, Training for the ballet, Potter. el afeminado. ¿Alguna vez vieron la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo? Pues estaba el personaje de el chico afeminado, el gordo, el borracho, el chistoso, el bully, el extranjero. Saben que en todo grupo tiene que haber como alguien extranjero, ya sea chino o negro o gringo. La chica tímida, el típico nerd, son cosas que identificas directamente. O sea, si yo les digo piensen en un nerd, pues automáticamente pensamos en lentes, pantalones hasta la cintura, camisa fajada, libros en el brazo. Esto también determina las maneras del comportamiento del personaje y usualmente lo vemos mucho en telenovelas mexicanas, por ejemplo, o en las comedias, que se explota al 100% el arquetipo de la persona. O sea, si el arquetipo es de una persona gordo, él siempre va a hablar de comida, siempre va a hablar de que tiene hambre. Usualmente los arquetipos son personajes simples. Existen los personajes caricaturescos, eso, o los personajes que sobreexageran cierto tipo de cosas al punto de volverse grotesco o caricaturesco. Existen los personajes ambientales que no tienen una acción directa en la trama. Existe un personaje que se llama el portavoz. Interesante cambio de humor. Tomaría horas explicar la psicología detrás de esto, así que lo pondré de la siguiente manera. Dinamita, niño con fósforos.
puede ser un personaje dentro de la historia sin ser necesariamente el protagonista, o puede ser alguien externo. Harry y Sylvia Wormwood vivían en un barrio bonito, en una casa bonita, pero ellos no eran gente bonita. También existen los personajes ausentes, que son estos personajes que nunca aparecen en sí dentro de la trama, pero que tienen una importancia bastante relevante dentro de ella. Tal vez la mamá que falleció y que ahora ya no está, pero el protagonista basa todas sus decisiones pensando en la madre. Personajes incidentales, estos son muy importantes, son estos personajes que aparecen muy poco en la trama. Si es una película o una obra de teatro, tal vez aparecen solamente una vez, pero que son determinantes para el rumbo de la historia y de la trama. De un dios personal, fuera del tiempo, del espacio. Solo aparece un momento y que marca un antes y un después respecto a los protagonistas. Personajes secundarios, que son los personajes que no son protagonistas y tampoco son ambientales, porque si bien la historia no se basa en ellos, tampoco están del todo de lado, siempre tienen algo que ver con la historia o se ven directamente afectados por la trama principal. Existen los personajes principales, que pues es el protagonista, no solamente es uno, pueden ser varios. El protagonista es quien lleva el ritmo de la historia, en quien nos vamos a fijar cuáles son sus objetivos, y el antagonista es la persona que va a impedir que el primero cumpla su objetivo. En Romeo y Julieta están las dos familias y no hay antagonista realmente como personaje. En realidad los protagonistas son ellos y el antagonismo es la disputa que hay entre sus familias, ¿no? Porque es lo que está impidiendo que cumplan sus objetivos. ¿Para qué nos sirve saber todo esto? Como actores, todo lo que les estoy diciendo nos sirve para entender cuál es nuestro personaje y poder crearlo de una manera correcta. Ocupar ciertas cosas de los arquetipos para poder modificar algo en nuestro cuerpo, ya sea la forma de caminar o algún tic o algo en nuestro hablar, para que ese personaje tenga algo que lo identifique. Si tú vas a ser un personaje tipo o arquetipo, no necesitas ponerte a pensar necesariamente en las motivaciones de tu personaje, en su pasado y en de dónde son sus padres y si lo abandonaron de chiquito. Todo lo que hagas en actuación va a tener que ver directamente con las acciones, con acción y reacción directamente. En cambio, un personaje complejo, sí, muchas veces como trabajo actoral, tienes que leer entre líneas para saber realmente cuál es la intención de tu personaje. Dentro de los personajes complejos, el personaje está diciendo un diálogo y está diciendo una cosa, cuando realmente su tren de pensamiento está viajando por otro lado. Si bien como actuación siempre vas a necesitar mucha energía estando en el escenario, muchas veces los personajes arquetipos, como todo lo pasan en escena y todo es como meramente físico, les digo acción y reacción, hay un cansancio más físico que emocional y mental. En los personajes complejos el cansancio físico está, pero muchas veces es a consecuencia por la contención de energía y por toda la carga emocional que hubo en escena. Estos fueron los tipos de personajes y se me hace importante hablarlo porque no es obligación que todas las películas, que todas las series y que todas las obras tengan necesariamente personajes profundos y complejos. Y cuando ustedes vean personajes arquetipos, uno probablemente va a hacer comedia. El mensaje no está en el personaje. A veces tiene que ver con el contexto social, con las situaciones que van pasando y demás. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido entendible y ojalá les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.